¿Qué tal, amigos? Regresamos aquí a Uno por Uno, Opinión y Libertad en compañía de Jesús Oviedo Herrera. Justamente se acaba de anunciar, de publicar a nivel nacional el tema de la compra de medicinas no autorizadas de origen chino que realizó el gobierno de Guanajuato. Y pues se publica que estas empresas proveedoras no cumplían con los requisitos mínimos, sin embargo se les otorgaron contratos directos por casi 4,000 millones de pesos. Obviamente esta noticia es muy reciente, no sé qué puede facultar en el Congreso del Estado para abordar esta temática. Bueno, sí nos faculta porque obviamente nosotros somos un órgano de vigilancia. Por supuesto. Una de nuestras funciones como legislativo es vigilar la correcta aplicación del presupuesto, y esto es un asunto relevante que se tiene que revisar y se tiene que analizar. Hasta donde yo sé, entiendo que las comisiones tanto de Hacienda está solicitando información al respecto, y la de Salud al mismo tiempo también está solicitando información al respecto. Creo que este tema pues es un tema que se ha venido ahí, ha venido volando ahí, pero sí. Bueno, yo quiero decirle a todo el auditorio que Guanajuato tiene que valorar, se tiene que valorar esta situación, esta información que se tiene, pero me parece que lo más importante es el resultado que obtiene las acciones que se están dando. Si se dio esa situación adversa, creo que se tiene que regular, pero hoy los resultados de salud en el estado demuestran totalmente lo contrario. Guanajuato desde el 2008 es calificado como el estado con mejor atención y control de pacientes diabéticos, y esto certificado por la Secretaría de Salud Federal. O sea, no lo está diciendo el gobierno del estado, no lo está diciendo la Secretaría o el Instituto de Salud Pública del Estado. Exacto. Entonces, por supuesto que hay que escuchar lo que se dice, lo que se plantea, pero aquí tenemos un resultado muy claro, y es ese que te menciono. Es contundente el dato. Guanajuato es el estado que mejor controla los pacientes diabéticos. Desde el 2008, o sea, no es un año exitoso el que se generó el año pasado, sino es un mecanismo, es una política, es una constante que se ha venido haciendo en el estado y que de alguna forma demuestra, bueno, que los controles son claros. Claro. Y que son validados por la Secretaría Federal. Exacto. No es un tema local, es a nivel federal. Es decir, esto se desprende pues de todas las notas recientes donde acusaron a los gobiernos de Chihuahua, de Veracruz, de los Duartes, que estaban aplicando medicamentos también de este tipo, piratas, a niños con cáncer, y pues no los estaban atendiendo de manera correcta, al igual que aquí dicen que se compra insulina china pirata. Sin embargo, la Secretaría de Salud, a través de la COFEPRIS, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, avaló esta insulina, se aplica aquí, y luego hay reportes de que no estaba siendo eficiente en los tratamientos, pero sigue siendo un producto avalado por la Secretaría Federal. Entonces, ¿qué sucede aquí? Es un tema que están hay que valorar, echando culpas. Pero repito, es una cadena de errores. Ese dato que te doy primero es un dato contundente. Segundo dato contundente: toda la insulina que se usa en el estado es hecha en México. ¿Y qué pasa con esta? No existe el término chino o pirata para la Secretaría de Salud. La información que yo tengo es toda la insulina que se compra en el estado es insulina hecha en México y avalada por la COFEPRIS, como bien tú lo dices. Y entonces, pues, ¿qué significa esto? Hay una Comisión Federal de Protección contra Riesgos Sanitarios, que es la COFEPRIS, y esta es la que valida, no solamente en Guanajuato, en todo el país. Y ellos han validado esa parte. Entonces, pues, son datos numéricos contundentes que estoy mencionando. A raíz de encuestas que se hacen, el 94.5% de los pacientes han dicho que tienen satisfacción en la calidad de los medicamentos.
hay una diferencia, siempre hay variaciones de distinta índole. Pero son datos que hoy te puedo decir que están ahí y que de alguna forma pues son los que nos han dado certeza de que las acciones que se han dado en el Estado, en la Secretaría de Salud, han sido por el camino correcto. El Estado de Guanajuato es el primer lugar a nivel nacional de infraestructura de salud con un estándar poblacional. Y esto pues, también es un asunto que genera y que da cuenta del interés de las políticas que lleva el Estado, hacia dónde las lleva el Estado. Y entonces estaríamos pensando que el Estado está limitado en ciertas facultades. Porque si estos medicamentos entonces los avala la Secretaría de Salud y la Secretaría de Salud a su vez regula las secretarías estatales, pues entonces uno depende de ese tipo de decisiones que vienen a nivel federal. No, bueno, la Secretaría de Salud... ¿O puedes levantar una investigación y denunciarlos? Sí, claro, bueno, es lo que están haciendo ahora. Yo no sé con qué, entonces, qué argumentos, pero... Bueno, el señalamiento es... Ahí está el señalamiento, pero aquí yo te estoy diciendo... ¿No advertiste a la Secretaría de Salud Federal que esos medicamentos estaban mal? Bueno, y a la propia COFEPRIS. La COFEPRIS es la que tiene que validar eso, ¿eh? Por eso, pero el Estado no se lo hizo ver a la COFEPRIS. No, sí, claro, no. La COFEPRIS interviene en el proceso. Por supuesto. El Estado interviene. Es más, yo te diría una cosa. Hoy el Estado de Guanajuato es modelo de varios estados a nivel nacional que han venido a valorar para buscar replicar sus procesos administrativos y de atención en otros estados. Han estado aquí Tabasco, Hidalgo, Tamaulipas, San Luis Potosí, Michoacán, para valorar los procesos que se tienen en el Estado. Entonces, bueno, vamos a revisar, porque obviamente también a nosotros, en el Congreso, a los distintos órganos... Entonces, ¿es un asunto de manipulación mediática? Yo no lo puedo decir como tal, yo te doy datos de los que yo tengo. No me gustaría decir que sea una manipulación, pero te doy datos de los que yo tengo. Que por supuesto también en el Congreso se van a revisar esta información. Aunque deberían ser más elementales, el subsecretario de Finanzas, que lo escuché, el secretario de Salud, en decirlo de forma más elemental de cómo encontraron estas anomalías. Porque se los han comido mediáticamente. Al momento. Ese es un asunto que desafortunadamente se tiene que trabajar en esclarecerlo. Exactamente. Nosotros como Congreso lo que sí vamos a hacer es revisar qué está pasando, por supuesto. Que se comunique bien qué fue lo que pasó, en qué... Así es. Eso es lo que... ¿En qué proceso se equivocó? Bueno, ¿en qué momento? Nos interesa saber, porque sí queremos entender qué está pasando, qué pasó con esa información, por qué se dio esa información y hacia dónde va a caminar esa información. Porque es relevante que la gente esté mal informada y que se genere un concepto distinto al que realmente está, diferente a los datos que yo tengo. Okay. Datos del Estado, avalados por la Federación. Exacto. Entonces eso es un tema que habrá que revisar y lo vamos a hacer. En el Congreso lo vamos a hacer. El Grupo Parlamentario de Acción Nacional, por supuesto que intenta revisar por qué pasó, de dónde viene esa información. Dado que hay datos contundentes positivos, pues nos interesa que la opinión pública esté clara. Porque si tenemos un dato contundente positivo y hay una desinformación, entonces, pues como si no estuviera el dato positivo. Ahora, a lo largo de toda esta trayectoria que has estado inmerso en el trabajo político, en distintos cargos, como legislador, como alcalde, en la parte operativa, también en la ejecución de una Secretaría de Turismo como puede ser en Guanajuato, ¿sigues creyendo en la labor del Estado? ¿Crees que estamos transitando en este momento antropológico o desde un punto de vista antropológico donde vamos a alcanzar un movimiento social mundial donde la figura del Estado va a acabar siendo una reliquia para las futuras generaciones más alcanzables? No, yo no creo que sea esa parte. Yo creo que el Estado siempre tiene que ser el rector.
el generador de políticas públicas, el hacedor de esas políticas públicas, el generador de beneficios y oportunidades para los ciudadanos. Eso creo que eso tiene que ser. ¿Qué tiene que pasar? Me parece que tiene que haber más interés ciudadano, que hoy día percibo que empieza a existir bajo tanta anomalía, bajo tanta situación que se ha generado, y que eso es lo que nos debe de llevar a vigilar más a nuestros gobernantes, a nuestros políticos. Hay una frase que existe que dice: la política es tan importante que no se la debemos dejar solo a los políticos, porque la política tiene una serie de consecuencias hacia los ciudadanos. Ajá. Que si los ciudadanos no participan, si los ciudadanos no proponen, si los ciudadanos no denuncian, pues se dan las adversidades, se dan los sesgos que se tienen. Y en ese contexto, bueno, creo que tenemos que concientizarnos, informarnos también, porque pero también hay grupos ideológicos. Porque también, ahora, perdón que te interrumpa, ¿sí? Ha habido una serie de memes que han generado todo un contexto adverso que me parece que no es tal ese contexto adverso. México tiene una capacidad. ¿En qué tipo de mensajes? ¿Mande? ¿En qué tipo de mensajes? Pues ahora que se dieron tantos mensajes denigrativos con el asunto de la deportación de mexicanos, con las declaraciones del presidente Trump, con la situación del propio gobierno mexicano, creo que eso es adverso a lo que debe de ser. Debe de haber mensajes positivos, debe de haber mensajes de que los mexicanos somos capaces de hacer. Esta marcha, yo espero que haya buenos resultados de la marcha que va a haber el próximo domingo. Yo espero que ahí se generen algunos conceptos interesantes, que se generen algunas líneas de acción que nos generen otra condición en México. ¿O será que la democracia representativa, que estaba entendida como una noción de que podía ser funcional cuando se produce a través de institutos políticos, ya se acabó esa noción? No creo tampoco. Yo creo que todo es reciclable, todo da giros, todo tiene puntos altos, puntos buenos y puntos bajos, tus crestas y tus valles que siempre existen. Entonces tendremos que ver en qué posición estamos para buscar ir hacia arriba, para buscar estar dentro de donde debemos, dentro de donde nos merecemos estar. ¿Se tiene que expandir entonces los cuadros del ejercicio del Estado? No sé si eso sea lo que se tenga que hacer. Porque se ha buscado reducirlo, pero ahora los retos son más grandes. Sí, pero insisto, nuestra propuesta que tenemos en este sistema estatal anticorrupción establece la participación ciudadana. Y este sistema debe de ayudarnos a resolver los problemas. Cuando algún ciudadano es cómplice de corrupción, pues obtiene el beneficio momentáneo, pero después genera un proceso que es donde nos tiene. Entonces, yo tengo mucha confianza, yo espero que así se dé, yo espero que se pueda implementar, porque establecer el sistema estatal anticorrupción es una serie de cambios legales, pero hay que hacer que esos cambios legales funcionen adecuadamente. Ese es el gran reto, es exactamente el tema de la reforma energética. Se hicieron cambios legales que estaban pensados, que su mística era que tenían que generar beneficios a los mexicanos. Por supuesto, hay los detractores y la gente que no estuvo de acuerdo. Yo tuve muchas críticas, tuve muchos tuitazos diciéndome que por qué había votado la reforma energética. Bueno, porque creo que se tenía que hacer esa reforma. El problema es la implementación, y ese es el tema que tenemos ahora con esto que te estoy planteando del sistema estatal anticorrupción. El sistema estatal anticorrupción plantea un mejor vivir, lograr transparencia. Que por cierto, te digo y les digo, hoy nosotros en el Congreso del Estado estamos planteando un Congreso transparente. Un Congreso donde la gente, los ciudadanos, conozcan la actividad legislativa,
conozcan el proceso legislativo, conozcan las propuestas, conozcan qué se está haciendo, conozcan a los diputados, qué hace cada uno de los diputados, hacia dónde va, cuál es su propuesta. Y eso es lo que nos impulsa a que el Parlamento abierto tenga la transparencia que hoy debe de existir en todas partes, cosa que hoy no existe en todas partes. Necesitamos transparencia para validar realmente que un proceso sea el que nos están diciendo que sea. Cuando un gobierno no es transparente, ¿por qué te oculta algo? Y eso es lo que nosotros estamos planteando. Hoy en Guanajuato, en el Congreso, es uno de los congresos, si no es que el más transparente a nivel nacional. Y eso, pues, les invito a participar. Hay una liga que tenemos que es la de www.congresogto.gov.mx. Ojalá que haya gente que participe, que entre, que vea, y de esa forma pues entienda cómo hay transparencia en esa área. Yo me atrevo a decir que el Congreso de Guanajuato tiene mucha transparencia. Y así, bueno, el gobierno estatal debe de tener transparencia, el gobierno federal debe tener transparencia, el gobierno municipal debe tener transparencia, para validar realmente que es cierto lo que nos dicen. Porque una cosa es cuando nos dicen, pero cuando no logramos ver la realidad, pues ¿cómo constatamos que es verdaderamente lo que nos dicen? Entonces, yo puedo decirte y decirle al auditorio, el Congreso de Guanajuato es un congreso transparente, con mucha información que muchos congresos no la tienen. Muy bien. Y ya para finalizar esta conversación en el tema electoral, ¿tú cuándo finalizas tus labores en Cámara de Diputados como legislador local? Nosotros concluimos el día, déjame decirte, si no mal recuerdo, el 15 de septiembre del 2018. Hasta el próximo año. Sí. Vamos prácticamente a la mitad. Vamos a iniciar el segundo periodo del segundo año. Nos quedan 3 periodos ordinarios. Hemos hecho 3 periodos ordinarios, nos quedan 3 periodos ordinarios. ¿Cuántos este año? ¿2? Son 2 periodos. Este año, el que vamos a arrancar es el segundo periodo del segundo año. Ok. En septiembre arrancamos el primer periodo del tercer año. El Congreso está dividido en 6 periodos y se establece primer año, primer periodo, primer año, segundo periodo. Y así, segundo año, primero y segundo, tercer año, primero y segundo. Ok. Y ya la comisión permanente ¿En un año trabajan 2 periodos? Por año se trabajan 2 periodos, se trabajan la comisión permanente en los recesos, y en los recesos se puede tener periodos extraordinarios, como el que sesión extraordinaria, como el que tuvimos la semana pasada, donde se aprobó declarar beneméritos del Estado a los constituyentes guanajuatenses que participaron en la Constitución de 1917, con motivo de la celebración del centenario de la Constitución de 1917. ¿Y qué opinas de que el senador del Partido Acción Nacional, Ernesto Rufo, acaba de anunciar que buscará la presidencia de la República, sea con el PAN, porque dice que el propio PAN pues ya ha cambiado? Dice textualmente que al Partido Acción Nacional se le encerró con un poder en una especie de entre menos competido mejor, y por eso él se autonombra como una opción para el PAN en esa boleta, y que pues hay que construir esto haciendo al gobierno más claro con el rumbo y no solo flotar como lo han hecho los partidos que traicionaron a la revolución, y que espera que esta experiencia que ha obtenido ayude en la carrera, que antes el PAN tenía una naturaleza y hoy tiene otra. ¿Tú crees que se ha cambiado la naturaleza del Partido Acción Nacional? El partido y sus principios no han cambiado. Lo que ha cambiado es la gente. Y entonces, ¿puede haber gente que no respete los principios del partido? Sí. Eso a mí me queda claro. Pero, bueno, el partido no ha cambiado, los principios son los mismos, la filosofía es la misma, y lo que tendríamos que ver es la gente que está en algunos lugares que distorsiona esos principios y esa filosofía. Muy bien, con eso finalizamos, Jesús Oviedo. Gracias por haber estado aquí en Uno por Uno.
Gracias a ti, Eric, y a todo el auditorio, muy buenas. Muchas gracias. Muchas gracias a usted por habernos sintonizado. Mi nombre es Eric Javier Huerta y le agradezco que haya estado acompañándonos en esta conversación con el diputado local Jesús Oviedo Herrera. Hasta pronto.